En esta noche de lunes continuamos conectados junto a ti para toda República Dominicana desde Teleuniverso Canal 29, Puerto Rico a través de Encanto TV y Canal América para la zona triestatal de los Estados Unidos. Otra vez, Marlin Martínez falló en su intento de salir de prisión mediante una acción de habeas corpus, con la que busca se le otorgue su libertad, al considerar que ya cumplió los años de cárcel que se le impuso por el ocultamiento del cadáver de la adolescente embarazada, Emily Peguero. Para detallar un poco más acerca de esta noticia, conversamos esta noche junto a Ingrid Hidalgo y el doctor Manuel Antonio García, abogados de Marlin Martínez. Bueno, gracias, doctores. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un inmenso placer saludarle. Buenas noches. Muy bien de nuestra parte. Buenas noches. Bien, estamos. Dándote las gracias por la invitación. Qué bien. Ustedes son muy sueltos y muy elegantes sobre todas las cosas. Qué bien. Quiero saber que me hablen con el gatillo en el dedo con relación a esta situación que envuelve a su cliente Marlin Martínez y su fallo intentado en el día de hoy de salir de prisión. Sí, para el día de hoy estaba fijada un habeas corpus que por mandato del Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la competencia y manifestó que la competencia la tenía la Cámara Unipersonal Penal del Departamento Judicial Duarte. Es un habeas corpus que esa solicitud data de septiembre del año 2019, a raíz ya de Marlin Martínez cumplir la pena que le fue impuesta de 2 años por la Corte de Apelación. Los abogados que hoy estamos acá intimamos al Ministerio Público para que firmara la libertad. Al no temperar, nosotros depositamos una instancia para conocer un habeas corpus. La juez de esa sala se declaró incompetente y envió dicha instancia para que fuese conocida en Santiago de los Caballeros. Okay. En Santiago de los Caballeros, el Ministerio Público invocó que la que tenía la competencia para conocer ese habeas corpus era la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, aduciendo ello que como estaba apoderada del fondo del recurso de casación que ellos incoaron en contra de Marlin Martínez, era la sala que tenía la competencia. ¿Qué pasa ahí? La juez acoge el pedimento de manera errónea solicitado por el Ministerio Público y nosotros, a través de una instancia, apoderamos al Pleno de la Suprema Corte de Justicia invocando lo que establece la norma, el artículo 381 y siguiente del Código Procesal Penal son claros. La competencia la tienen los jueces unipersonales de las salas penales de primera instancia, de acuerdo al artículo 72 de nuestra norma, y el artículo 381 y siguiente establecen cómo deben conocerse. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en una decisión histórica de principio, estableció que no tan solo el habeas corpus procede en el lugar donde pudieron haberse pasado los hechos, muy por el contrario, establece que debe conocerse donde la parte solicitante entiendan que se ha vulnerado sus derechos. Y lo envió a San Francisco en el entendido que fue la primera sala que nosotros escogimos. A esos fines, se nos notificó el 19 de marzo, ¿verdad, Manuel? Que la decisión y depositamos una instancia a través de atención permanente, el producto de la pandemia. Todo el mundo sabe que los tribunales cerraron y que solamente se está conociendo audiencias de manera virtual, y en ese instante solamente estaba elaborando atención permanente para conocer las medidas de coerción, lo que es el habeas corpus y lo que son los recursos de amparo. Nosotros solicitamos que dicho habeas corpus fuera remitida a la sala unipersonal, vista que después de que se restablecieran los tribunales o cesaran el estado de emergencia, se procediera a fijar el habeas corpus. Luego de habilitarse las salas entonces unipersonales, la juez fijó el habeas corpus para el día de hoy. Convocó a todas las partes y hoy uno de los abogados, que es el doctor José Martínez Hopperman, estableció que la Suprema todavía no decidía sobre un recurso que
una declinatoria por sospecha legítima, donde entre otras cosas manifiesta en dicha instancia, en su página, creo, si no mal recuerdo, 4 y 5, que la justicia de San Francisco de Macorís es una justicia corrupta. ¿Cómo? Y que para eso se debe recordar uno de los casos que pasó, que fue el caso de un señor de apodado Quirinito. Sin embargo, esa justicia de San Francisco fue la que le concedió a ellos la imposición de una pena de 30 años en contra de Marlon Martínez. Entonces, para una cosa la justicia es buena cuando ellos entienden que lo favorecen, cuando ellos entienden que no quedaron conformes con la decisión de la señora en contra de la decisión Marlon Martínez, entonces ahí la justicia es corrupta. Trataron de suspender la audiencia por esos motivos. Nosotros nos opusimos claramente porque la ley no contempla suspensión a esos fines. La juez falló en ese sentido, rechazándole dicho pedimento. Luego entonces pretenden decir que la decisión de la Suprema Corte de Justicia que decidía sobre el conflicto de competencia no le fue notificado. Ahí nosotros inclusive invocamos lo que es la jurisprudencia, en este caso del Tribunal Constitucional, marcado con la 359, que establece que no importa quién le haya notificado, lo importante es que se le notifique. Y en este caso, el Tribunal Unipersonal, tratando de ir más allá de garantizar los derechos de la parte, le notificó a través de la secretaria dicha decisión, los cuales tenían conocimiento, alegaban que no lo tenían, luego que se suspendió por unos breves instantes para que la secretaria verificase si ciertamente le habían notificado a la parte, pues ciertamente le notificaron al Ministerio Público y a las partes, a todas las partes le notificaron. Ya cuando se ve en esa situación que la juez nueva vez le rechaza un pedimento por carecer completamente de lógica jurídica, ¿cuál es el único recurso que le queda? Recusar a la juez. Okay. Recusar a la juez, que para muchos casos es el método utilizado por muchos abogados cuando ya el derecho no lo acompaña. Un ministerio público que se pasó la mañana entera conjuntamente con, que me sorprendió, de José Martínez Hopperman, la actitud desafiante, la actitud abusiva en contra de esa jueza, que de verdad que nos asombramos de ver una juez con esa paciencia, porque aquí hay unos jueces en el distrito que no se los han permitido llegar hasta esos instantes. Utilizaron ese recurso tratando simplemente de retardar lo que la ley manda hacer, que es que Marlon obtenga su libertad en virtud de que ya ella cumplió la condena que le fue impuesta, y la Constitución de la República es clara en el artículo 40 ordinar 7, que establece que luego que se cumple la condena procede ponerlo inmediatamente en libertad. Muy bien, excelente tu participación y lo que da a conocer. Doctor García, en estrategia, ¿qué tienen ustedes para el segundo paso, para el paso de avance que tienen que hacer ahora para tratar de llevar a las calles, a su casa, a Marlon Martínez? ¿Cuál es la estrategia para la defensa que tienen ustedes? Mire, el primer procedimiento ahora es que el tribunal, en virtud del artículo 82 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, remita a la sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís toda la documentación relacionada con la recusación que se hizo en contra de eso. Después que eso llega al tribunal, entonces el tribunal analiza, pondera lo que estime pertinente, y entonces el tribunal, en términos jurídicos, tiene dos salidas. Una primera salida es rechazar la recusación por entender que no existe base jurídica para ello. Pero miren, déjenme decirle antes de eso, cuando la Suprema Corte de Justicia da la resolución 6949 del 12 de diciembre del año 2019, establece en el numeral 21 que en materia de habeas corpus no procede bajo ninguna circunstancia, en virtud de lo que establece el artículo 386, que esta audiencia se reenvíe. De la única manera que la audiencia podía reenviarse era si a Marlon Martínez no se le trasladaba, o si a Marlon Martínez no se le podía escuchar de manera virtual. ¿Qué sucede? Cuando el tribunal es recusado, la jueza
rechaza la recusación y ordena que se notifique a la Corte. Pero hay una situación. En esa materia, en materia de habeas corpus, ahí no se da lo que es típico del artículo 78, numeral sexto o el 10º, y lo que se da en el artículo 82. El artículo 82 del Código Procesal Penal actúa de manera real cuando se trata de un proceso del fondo, no en materia de habeas corpus, porque la Suprema Corte de Justicia dio esa resolución que bajo ningún concepto, incluyendo que aún se recursa el tribunal, no tiene por qué remitir el expediente al Tribunal Superior en base al artículo 82, porque no estamos conociendo el proceso en base al juicio del fondo. Pero el tribunal, por prudencia, como ella dijo, remite el expediente a la Corte. La Corte entonces decidirá, después que si la Corte lo rechaza, que tiene que rechazarlo, porque eso es un asunto jurídico. Fíjense, el artículo 82 del Código Procesal Penal establece que cuando la persona recusa, tiene 3 días para aportar los medios de pruebas para justificar la recusación. Ahora, ¿en qué se basa la recusación? La recusación que plantea el señor Hopperman reside en que esa jueza fue la que conoció, participó en la segunda sala en el proceso del juicio del fondo, mediante la cual Marlon Martínez fue condenado a 3 años de prisión y Marlon fue condenado a 5 años de prisión. Pero ¿cuál es la situación? Que una cosa es el juicio del fondo y otra cosa es en materia de habeas corpus. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que el hecho de que un juez participe en un proceso de un determinado caso, en este caso el de Marlon Martínez en el juicio del fondo, y posteriormente vaya a conocer una acción constitucional de habeas corpus, son 2 asuntos diametralmente opuestos. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué el Constitucional dice esto? ¿Qué pasa? En el juicio del fondo, lo que se va a analizar y a discutir es si la persona es inocente o si es culpable. En materia de habeas corpus no se va a analizar si Marlon Martínez es inocente o si Marlon Martínez es culpable. Marlon Martínez fue condenada a 2 años de prisión. Una sentencia que nosotros decidimos no recurrir en casación porque ya no tenía sentido para nosotros desde el punto de vista del tiempo recurrir en casación, no porque estuviéramos conformes desde el punto de vista técnico procesal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta materia lo que se va a analizar es si la prisión de Marlon es ilegal, arbitraria, injusta y atropellante. Okay. Entonces, si lo que se va a discutir es eso, solo puede reconocer cualquier juez. ¿Por qué entonces el Tribunal Constitucional dice que en materia de habeas corpus y en materia de acción de amparo no procede la recusación? Por un asunto simple y sencillo, es un asunto de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar el tribunal? Sencillo, urgente. Sí, ¿qué es lo que tiene que verificar el tribunal? Si Marlon está ilegalmente presa o no. Y yo sé, y es bueno que el tribunal sepa, que ustedes sepan lo siguiente. El juicio del fondo tiene todo un proceso, tiene todo un protocolo, tiene una solemnidad para fijarse y para conocerse. En materia de habeas corpus, en virtud del artículo 382 del Código Procesal Penal, para fijarse, inclusive ni siquiera tiene que ser mediante una instancia motivada, ponderada, sino que sencillamente los abogados o un familiar del imputado puede ir a la secretaría del tribunal y decirle, en este caso, que Marlon Martínez o un familiar suyo está ilegalmente preso. El juez entonces fija una audiencia y lo único que le tiene que decir a la secretaria del tribunal dónde se encuentra esa persona. Entonces, el tribunal de oficio, la secretaria y el juez toman todas las medidas pertinentes con la finalidad de conocer el estado de esa situación, de fijar la audiencia y conocer el costo. Fíjense, ¿qué es lo que significa habeas corpus? Habeas corpus significa que el tribunal dice, tráigame el cuerpo. Habeas corpus, hay cuerpo. Entonces, le llevan el cuerpo y entonces le preguntan al imputado y le preguntan a la persona que lo tiene presa cuáles son las razones, en este caso el Ministerio Público, por qué está presa. Entonces, yo veo que el señor José Leonardo Martínez Hopperman, que no maneja mucho el periodismo procesal penal, empieza con una serie de cuestiones de naturaleza jurídica que desde el punto de vista procesal, técnico-procesal, dan pena. Pero en síntesis, ya lo que nos queda es esperar que la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís se pronuncie sobre el caso. Entonces, como le dije, o lo acoge o lo rechaza. Pero si lo acoge, mande el expediente para sala. Si lo rechaza, mande el expediente para sala. En otras palabras, como quiera, ya sea que se acoge o se rechace, se fijará una audiencia y entonces en esa audiencia discutiremos el fondo del recurso
o de acción constitucional de habeas corpus en favor de Marlin Martínez. Está ilegalmente preso. A la mayor brevedad posible, porque al ser un recurso sencillo, quizá en menos de un plazo de 48 horas, luego de que se le envíe la instancia, estará decidiendo la Corte, aún para que quiten la juez o para que dejen la juez. Ese procedimiento. Ingrid, entonces, ¿en qué tiempo ustedes entienden que Marlin estará en las calles ya? Es que nosotros como abogados no podemos decir en qué tiempo ella estará en la calle. Ella está ilegalmente detenida en estos instantes porque ella cumplió una pena. El artículo 40, ordinar 7, es claro de la Constitución. El problema de nosotros los ciudadanos, particularmente de nuestro país, es que nosotros invocamos la violación a la ley, pero simplemente cuando nos perjudica a nosotros. Cuando le perjudica al otro, no la invocamos. En este caso, señores, la mayor garantía en un Estado de derecho, un Estado que aplica su ley, de un principio de legalidad, es que a Marlin Martínez deben firmarle su libertad. Marlin fue condenada a la pena máxima del artículo 359, que es ocultamiento de cadáver. Eso fue lo retenido por el tribunal. Ya ella cumplió. Ya ella tiene 9 meses de más de su pena. Entonces, vamos a apoyar eso. Tenemos que estar de acuerdo porque se trata de Marlin Martínez, que me cae bien a mí o le cae mal al otro. Tenemos que dejar a Marlin que cumpla una pena completamente excesiva. Y cuando sea usted, distinguido ciudadano, cuando sea un familiar, ¿estará usted también de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. La ley está ahí, la ley es para cumplirla. Queremos que se cumpla la ley, pero siempre cuando favorece a uno, no cuando favorece al otro. Y un elemento a agregarle para que el pueblo dominicano sepa. Fíjese, el artículo 337 del Código Procesal Penal dice que toda persona descargada de un proceso, independientemente del recurso, será puesta en libertad. Ese lo dice el Código Procesal Penal en el artículo 337. Pero la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 40, numeral 7º, establece que el condenado, y esa fue la agitación de Marlin, será puesto en libertad. Esa es la situación. Sencillamente, con Marlin lo que debió de haber hecho el día 30 de agosto a las 12 de la noche o el día 1 de septiembre del año pasado era haber estado en libertad, en lo que la Suprema Corte de Justicia decidía con respecto al recurso de casación incoado por el Ministerio Público. Por eso no tiene absolutamente nada que ver el recurso de casación que incoó el Ministerio Público con la acción constitucional de habeas corpus que hicimos en favor de Marlin Martínez. Muy bien. Ingrid, gracias. Doctor García, Sí, gracias. sí. Hay muchos abogados que se han hecho la pregunta, y los ciudadanos, sobre el recurso, si el recurso suspende la ejecución de la sentencia o no, por mandato del artículo 401. Es que hay un asunto con Marlin Martínez. Marlin Martínez es una condenada que cumplió la condena. Entonces, si está suspendida la sentencia, ¿cuándo ella va a volver a cumplir los 2 años? Ya lo cumplió. Entonces, ese artículo no es vinculante a Marlin Martínez, pero también, señores, la primacía de la Constitución, contenida en el artículo 6 de la misma, establece que ella es la ley de leyes. Por lo tanto, si el artículo 40, ordinar 7, establece que después de una persona haber cumplido la pena, tendrá que ordenarse la libertad, Marlin Martínez está ilegalmente guardando prisión, no tan solo ilegal, sino arbitrariamente, abusivamente. Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias.